2 veces en el año leemos este Evangelio, normalmente. Lo leemos en agosto, en la fiesta de la Transfiguración, y ahí tiene un sentido la lectura de este Evangelio, y la otra lectura es siempre en Cuaresma. Y aunque es el mismo Evangelio, tiene un mensaje distinto para nosotros por la época en la que lo estamos leyendo. Cuando nosotros escuchamos este Evangelio de la transfiguración de Dios en Cuaresma, no podemos quitar los ojos del camino al que nos guía la Cuaresma, o la meta a la que nos guía. La meta es la cruz y la resurrección. Entonces los voy a invitar a que traten de ir escuchando esta reflexión mirando a la cruz o imaginándose en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes, a lo mejor algunos se acuerdan, en el domingo pasado les decía yo que la Cuaresma la podríamos vivir con esta imagen? Imaginarnos que estamos parados junto a María frente a la cruz. ¿De acuerdo? Imagínense, estaba María, estaba Juan, estaban otras mujeres, mirando a Cristo crucificado y con muchas dudas en su corazón. ¿Por qué había pasado esto? Bueno, para poder entender y poder vivir la prueba, Jesús le concede a algunos de sus discípulos esta experiencia de la transfiguración. Es una experiencia que no tiene un fin en sí misma, es una experiencia de mucho gozo, por eso dice Pedro, qué bueno es estar aquí. Es una experiencia de mucha luz, porque les revela no solamente lo que hacía con su milagro, sino le revela su mismo ser. Él es el Hijo de Dios y le revela su divinidad. Y entonces lo que Jesús quiere hacer con los apóstoles es fortalecerlos para que aguanten la prueba. Entonces, vemos a Jesús diciéndole a sus apóstoles, aquí está Elías, nada más para que ustedes ubiquen quién era Elías. Elías era el más grande de todos los profetas que habría de venir al final de los tiempos. Después estaba Moisés, que era el más grande legislador, el de la ley. La ley y los profetas eran toda la columna de la Biblia judía. ¿Ok? Y entonces, Moisés y Elías, toda la historia de salvación con Jesús. Y Jesús como su cabeza. Jesús como la plenitud de estos dos hombres, como la plenitud de Elías y de Moisés. Lo que ellos pretendieron se realiza en Jesús. Y por eso se escucha esta voz que dice, este es mi Hijo muy amado. ¿Se acuerdan qué dice después? Escúchenlo. Ya no será Elías, ya no será Moisés, ahora es Jesús. Entonces, esta experiencia que Jesús les regala a sus discípulos, después, mucho tiempo después, se la va a regalar a todos nosotros, o nos la va a regalar a todos nosotros. ¿Cuándo hace esto? Cuando Cristo resucita. Cuando Cristo resucita nos demuestra, por eso dice, recuerden esto y no lo vuelvan a decir hasta la resurrección. Porque en la resurrección todos nos podemos dar cuenta quién fue el que murió en la cruz. El que murió en la cruz es el que resucitó. Y el que resucitó es el Hijo de Dios. Esa es nuestra experiencia. A nosotros no nos tocó estar en el Tabor fue el monte de la transfiguración, pero sí nos toca estar en esta vida con Jesús. Y Jesús nos regala el testimonio de la resurrección para que nos demos cuenta quién es el que murió en la cruz. El que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Ahora sí, con este contexto, tratemos de pensar en nosotros, el día de hoy. Ya lo dijimos, bueno, a lo mejor a algunos les tocó ir al monte Tabor si fueron a Israel, ¿verdad? Yo no sé si se encontraron con Jesús ahí transfigurado. A lo mejor sí, si el guía era muy bueno, pues les hizo algún show ahí pensando que ese era Jesús transfigurado, ¿verdad? Pero no se preocupen, eso no es. Hoy Jesús nos regala la prueba más grande de que Él está con nosotros. No ya transfigurándose,
sino entregando su vida. Y ahora los invito a que volteamos a leer la segunda lectura. Dice San Pablo: si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Y cómo sabemos que Dios está a nuestro favor? Porque Él no escatimó a su Hijo. El que murió en la cruz fue su Hijo. Y no lo escatimó para demostrarnos cuánto nos ama. Y entonces, la prueba más grande de amor de Dios por nosotros es que dejó que los hombres hicieran lo que quisieran con su Hijo, para que nosotros entendiéramos cuánto nos ama. Difícil prueba de amor. Difícil prueba de amor debe de ser dar mi vida por alguien. Yo creo que ustedes la darían por pocas personas en esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero dar la vida de tu hijo, es decir, no entregarte tú, sino entregar a tu hijo, debe de ser la prueba más grande y tremenda de amor. Y eso fue lo que hizo Dios, poner a su Hijo en nuestras manos, para que nos diéramos cuenta que provoca el pecado. Eso es lo que provoca el pecado, la muerte del Hijo de Dios. Y entonces San Pablo nos dice, bueno, ante esta prueba de amor, y después le agregaríamos con el Evangelio y con la resurrección, ¿qué más nos queda? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que confíes en Él? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que puedas entender que tú estás en sus brazos y que Él te cuida como ni siquiera tú te puedes cuidar? Esta transfiguración nosotros la podemos seguir experimentando si tenemos fe, si nos atrevemos a creer, si entendemos que esto de la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección no es una historietita y tampoco una película, es una realidad. Dios se puso en nuestras manos y dejó que por el pecado muriera su Hijo, para que entendiéramos cuánto nos ama. Cuando ves ese amor, cuando ves por la transfiguración que fue el Hijo de Dios el que murió ahí, que toda la divinidad fue muerta en la cruz, entonces uno se pregunta, ¿y todavía le dices a Dios si te ama? ¿Y todavía lo cuestionas? Y todavía le dices, Señor, pero es que si me pasa esto, entonces voy a confiar en ti. Hace poco me enteré de un caso que tristemente se han multiplicado de secuestro. Y se habían secuestrado a una de los hijos o de las hijas de esta pareja. Y la pareja le reclamaba a Dios y le decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos devuelve a nuestra hija? Y yo le preguntaba, bueno, ¿y tú amas a tu hija? Pues claro, padre, por eso estoy enojado. ¿Y crees? ¿Y la puedes devolver por el amor que le tienes? Pues no la puedo devolver hasta que me la regresen. Dije, ¿y crees que Dios ama a tu hija? Y eso es lo que él había perdido. Pensaba que para Dios su hija era indiferente. Y por eso pensaba que Dios podía permitir esto. Pero no, Dios no lo quiere. Dios no quiere el pecado y no quiere el mal. Tenemos que entender que ante estas situaciones de pecado, Dios está del lado del que sufre y no del lado del que agrede. Dios está del lado del que está padeciendo y no es el que nos hace padecer. Y si tú como padre de esa hija o de ese hijo estás sufriendo, ¿cuánto más está sufriendo Dios? Que piensa, yo me imagino a Dios pensando, ya les entregué a mi hijo, ya se dieron cuenta qué hace el pecado y siguen con esto. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que se den cuenta que el pecado lleva a la muerte? Que alejarse de mí lleva a la muerte, no lleva a la vida. Hoy Jesús
al transfigurarse frente a nosotros y al mostrarnos quién es, nos hace entender que la muestra de amor que Dios hizo por nosotros es enorme y no puede haber más. Ya no puede hacer Dios algo más allá de dejar que nuestros pecados hayan matado a su Hijo. ¿A quién le toca ahora responder? A nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hincarnos ante Él para darle las gracias. Somos nosotros los que tenemos que dejarnos en su amor para confiar en Él y aprovechar el inmenso caudal de amor que Él tiene por nosotros. Y quienes de alguna manera nos privamos de ese amor, somos nosotros, porque nos falta fe, porque no nos atrevemos a confiar y a creer. Hoy, San Pablo creo que da en el clavo. Si Dios ha permitido que su Hijo muriera, ¿se va a olvidar de ti? Si Dios ha permitido que su Hijo muriera, ¿te vas a sentir abandonado o abandonada cuando lo hizo por ti? Volteemos a ver a Cristo en la cruz y escuchemos estas palabras que dice el Padre. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo, pero no en la transfiguración, en la cruz. Ese es su Hijo amado. Desde la cruz que nos dice, escúchenlo. Aquí está Dios Padre amándolos. Los invito a que en esta semana, al escuchar estas palabras de Jesús, que nos demuestra desde el silencio en la cruz y desde la obediencia de la cruz, el amor que Dios nos tiene, nos vayamos de aquí dispuestos a vivir con un corazón agradecido. Si después de todo esto no podemos agradecer, no sé qué tiene que hacer Dios para que nosotros agradezcamos. Un corazón agradecido es lo que Dios quiere. Un corazón que te permita levantarte todos los días y darle gracias, porque te acompaña, no porque no tienes problemas, sino porque camina contigo. Dios jamás dijo, sígueme y no tendrás problemas. Dios jamás dijo, sígueme y no vas a morir. Dijo, sígueme y nunca estarás solo. Y eso es lo que Dios nos regala. Su compañía, su amor que consuela, su espíritu que nos da sabiduría y nos fortalece. Con un corazón agradecido los invito a vivir esta semana, poniéndole atención a su Hijo, escuchando su palabra y amándolo y correspondiéndole en el amor que nos tenemos unos a los otros. Con esa intención los invito a continuar nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie.